Es algo de eso que vamos a comenzar a ver este mes de junio, textos fuera de contextos, textos fuera de contexto. Y quería comenzar a explicar algunas cositas antes de poder pasar al texto que vamos a ver. Bueno, que ya ustedes saben, la mayoría que se ha estado anunciando. Pero quisiera me veo obligado a poder explicar o recordar algunas cosas, poner como base para algunas cosas, para poder entender bien lo que vamos a hacer este mes de junio. Y el título es Textos fuera de contexto. Y cuando decimos texto, nos referimos a un versículo de la Biblia, fuera de su contexto. Ahora, ¿qué es contexto? ¿Qué es contexto? Le explico rápidamente. La palabra contexto realmente está compuesta por dos palabras, con y texto. Son dos palabras, con y texto. Y lo que básicamente significa es con el texto. Contexto significa con el texto, lo que viene con el texto. Básicamente ese es el significado, lo que viene con el texto. Señala lo que está antes del texto y lo que está después del texto, en este caso del versículo. Señala lo que está antes, se refiere a todo lo que se ha dicho antes del versículo y lo que se ha dicho también después del versículo. Lo que rodea al texto, lo que está junto al texto, el tema en el que el versículo o el texto está envuelto o tejido. Eso es lo que es un contexto. Entonces, un texto fuera de contexto o un versículo fuera de contexto es sacar ese texto, ese versículo, o aislarlo de su entorno, es tomar una oración o una palabra y sacarla del tema en el que está envuelta. Si hacemos eso, entonces hemos desconectado una palabra del resto de las palabras o del resto del tema en que la palabra fue dicha o está envuelta. O como dicen algunos, está entretejida. Eso es lo que es sacar un texto fuera de contexto. Imagínense, pongo un ejemplo. Imagínense que yo le escribo una carta a mi esposa y por alguna razón usted comienza a leer la carta. No fue dirigida a usted, fue dirigida a mi esposa. Usted comienza a leerla, pero no comienza a leerla desde el principio, sino que comienza a leerla desde la mitad. Y la primera frase que usted lee es esta. Y fue entonces cuando yo maté a mi mamá. Esa es la primera frase que usted lee. Y fue entonces cuando entonces maté a mi mamá. Y entonces usted se asusta. Y sale corriendo diciendo, el pastor mató a su mamá. Fíjense, ahí lo dice, el pastor mató a su mamá. Y va y se lo cuenta a otra persona, mira lo que dice aquí, dice que el pastor mató a su mamá. Y se lo cuenta a otra persona y otra persona, y están leyendo, mira, aquí dice que el pastor mató a su mamá. Y todos se reúnen y todos ven allí que dice que yo maté a mi mamá. Y entonces a alguien se le ocurre preguntar, ¿y alguien leyó toda la carta? No, ¿para qué? Mira lo que dice ahí. No es necesario leer toda la carta. Bueno, para saber de qué es lo que se trata la carta. No, pero ¿dudas acaso de lo que te lo estoy enseñando? Ahí dice, el pastor mató a su mamá, ahí lo dice. Eso es lo que dice la carta. Y si la carta dice eso, y si el pastor escribió eso es porque sí, el pastor mató a su mamá. ¿Hay duda de eso acaso? Ahí lo dice, ahí está escrito con su letra, ahí lo dice. Entonces, esta persona insiste, no, hay que leer toda la carta. Vamos a leer para ver qué más sucedió. Y entonces, cuando se lee más arriba, lo que sucede es que dice que jugando India,
El pastor había lanzado los dados, ¿no? Yo lancé los dados y mi ficha cayó junto a la ficha de mi mamá y fue cuando maté a mi mamá. Eso pasa cuando se lee la Biblia. Ese malentendido sucede cuando podemos caer en eso. Y es más, mucha gente cae en eso. Y eso pasa. Mucha gente saca entonces los versículos de la Biblia de su contexto. Y cuando se hace eso, entonces le damos a la palabra o a la oración un significado diferente. Un significado que el escritor no quiso darle. A ninguno de nosotros nos gusta cuando se sacan nuestras palabras fuera de contexto. A ninguno nos gusta. Nos enfurece. Y decimos, yo no quise decir eso. Cuando yo dije eso, lo dije porque estábamos haciendo esto. Nos molestamos cuando nuestras palabras son sacadas fuera de contexto, ¿no es así? Entonces no podemos hacer lo mismo con las palabras de Dios. Otra vez, yo puedo estar predicando aquí acerca de que Jesús dice que debemos llevar su cruz y morir a nosotros mismos. Yo puedo estar hablando de eso, predicando de eso y decirles a ustedes, ustedes deben de morir. Ustedes deben de morir. En ese momento va entrando un reportero y me escucha decir eso. Entonces, a la mañana siguiente está en el periódico, un pastor amenaza a su congregación. Porque no escuchó de todo lo que yo estaba hablando. ¿Y a qué me refería cuando dije que ustedes deben de morir? Morir a yo. Eso pasa, eso sucede. Y uno de los textos que más ha sufrido esto es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es que vamos a ver hoy, en estos momentos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Este texto se hizo más famoso cuando el basquetbolista Stephen Curry, ¿lo conocen? ¿Han escuchado esta historia? Salió mundialmente. Cuando Stephen Curry puso en sus zapatillas este versículo, Filipenses 4:13. Fíjense lo que dice él. Bueno, curioso que Curry no puso todo el versículo completo. No sé si se dieron cuenta de eso. Curry solamente puso la primera parte, todo lo puedo. Y después puso Filipenses 4:13. Él no puso todo el versículo, no puso todo lo puedo, Filipenses 4:13. Claro, el que es cristiano sabe cuál es el versículo completo, ¿no es así? Fíjense lo que él dice. Él dice, el puedo hacerlo todo de mi zapatilla representa mi pasaje favorito de la Biblia. Es mi mantra particular con el que afronto los partidos y por el que juego de determinada manera. Es mi ADN, lo que soy. Descubrí que lo que hago en la cancha no es una medida de mis propias fuerzas. Saber eso me mantiene enfocado en el juego, un constante recordatorio de para quién juego. Quiero que cada vez que una persona se ponga una de mis zapatillas, recuerden lo que pueden ser capaces de hacer. ¿Será que cuando Pablo escribió todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estaba pensando en un juego de básquetbol, en que podemos ganar un partido? ¿Será eso?
¿Será que cuando Pablo escribió todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estaba pensando en el examen de la escuela o de la universidad que tú ibas a hacer? ¿Será que cuando Pablo escribió todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estaba pensando en una casa nueva que quería comprar? ¿Será que cuando Pablo escribió todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estaba pensando en un carro nuevo? ¿Será que cuando Pablo escribió todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estaba pensando que no tenía trabajo y quería conseguir el trabajo de sus sueños, cumplir sus metas? ¿Será que Pablo estaba pensando en cumplir sus metas cuando dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Es lo que Pablo, la interpretación de Curry, es lo que Pablo quería enseñar. Que tú puedes hacerlo todo, que el poder está en ti y que tú puedes alcanzar todos tus sueños en Cristo. Bueno, ¿qué les parece si, no sé si él lo tiene, Filipenses 4:13, pero qué les parece si lo leemos del versículo 1? ¿Me siguen allí? ¿Me siguen? Dice, hablando del contexto, ¿no? Tenemos que ver si es verdad o a qué Pablo se refería, o de qué Pablo está hablando cuando escribió Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Me alegré grandemente en el Señor de que haya al fin reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice el 14, sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Saben, está el contexto inmediato y está el contexto general. El contexto inmediato nos ayuda las versiones, las divisiones que tenemos en la Biblia como capítulos, pero si vamos a hablar del contexto general, tenemos que hablar acerca del tema de la carta. Tenemos que leer toda la carta para ver cuál es el tema principal de la carta. Pero hemos leído el contexto inmediato y muchas veces eso es suficiente. Haciendo un resumen rápido, Pablo comienza
esta sección a hablar acerca de estar firmes. Esa es la exhortación final. Estén firmes. Estén firmes. Y esto lo lleva a hablar de Evodia y Síntique, dos mujeres que estaban en discusión, y Pablo les anima a perdonarse la una a la otra. Y después pasa a animar, de estar firmes, pasa entonces a animarnos y a decirle a los filipenses: regocíjense, regocíjense. Estén firmes, regocíjense. Y después de estar firmes y de regocíjense, entonces también le exhorta a los filipenses a pensar, a meditar en todo lo que es justo, todo lo que es verdadero. Y después de eso, entonces, pasa a decir lo que el tema en el que está nuestro versículo, que tiene que ver con el contentamiento. ¿Se dieron cuenta? Y la satisfacción. El contentamiento y la satisfacción. Experimentar la paz de Dios y la satisfacción de Dios en medio de las circunstancias diversas. Es lo que Pablo dice. Pablo dice en el versículo 10: me alegré grandemente de que han reavivado su cooperación para conmigo, su cuidado para conmigo. Pablo está diciendo: estoy contento, estoy alegre porque han tenido otra vez la oportunidad de poder ayudarme en mis necesidades. Estoy contento con eso, estoy alegre con eso. Entonces Pablo pasa a explicar en el versículo 11. Es como Pablo está diciendo: pero quiero aclarar algo. Estoy contento porque han compartido conmigo. Pero no es que yo estaba desesperado. No es que yo estaba en una situación de frustración, esperando su ofrenda. Esa no era mi condición. Esa no era la condición de Pablo. Él lo explica allí. No que hable porque tenga escasez. Es lo que él está diciendo allí. No me sentía que estaba pasando por un momento triste en mi vida, desolado y en desesperación. O sea, no es lo que él está diciendo. Pablo no dijo, esto no es lo que Pablo está diciendo. Pablo no dijo: yo sabía que Dios no me iba a dejar pasando hambre. Pablo no dijo eso. Tengo una semana orando y arrebatándole al diablo lo que es mío. Estaba en una situación que no es la de un hijo de Dios. ¿Cómo he llorado delante de mi Dios y Dios me respondió con la ofrenda que ustedes me mandaron? Esa no era la oración de Pablo, esta no era la actitud de Pablo. Pablo dice: sí, estoy contento, estoy alegre porque ustedes han podido cooperar conmigo, es verdad. Qué bueno que lo hicieron. Pero quiero que sepan que mi situación no era una situación desesperante, ni estaba llorando, esperando una puerta abierta de parte de Dios. Esa no era mi condición, esa no era mi situación, esa no era mi actitud. Pablo, como ustedes saben, Pablo trabajaba, él hacía tiendas, y ese era su principal recurso. Él trabajaba. Lo que sucede es que él trabajaba para sostenerse, ese era su sustento, pero su principal trabajo era la predicación del Evangelio. Predicar el Evangelio a judíos y a gentiles. Él iba por cuanto él podía ir predicando el Evangelio. Y se ayudaba comiendo, vistiéndose con lo que él podía hacer, de lo que él podía trabajar. Pero habían iglesias como las de Filipos, como la iglesia de Filipos, que conocía a Pablo, que sabía quién era Pablo y sabía qué era lo que Pablo hacía. Sabían cuál era la pasión de Pablo, que era predicar el Evangelio. Entonces ellos, como otros, contribuían con Pablo y le mandaban ofrendas, le mandaban dinero, le mandaban comida, le mandaban ropa, no sé, cualquier necesidad. Ellos reunían. La iglesia de Filipos no era una iglesia millonaria de millonarios, no era una iglesia de millonarios.
Pero ellos tenían en su corazón la misma convicción de Pablo de predicar el Evangelio. Y que no había nada más importante en el mundo que ir y predicar el Evangelio. Y ellos sabían que Pablo necesitaba dinero para eso. Tenía que comer, Pablo. Pablo no andaba por allí, Pablo no iba de iglesia en iglesia pidiendo ofrenda. Ustedes saben, hermanos, que Dios me ha llamado a un ministerio, así que les pido que cooperen con mi ministerio. No. Las iglesias conocían el trabajo de Pablo, sabían lo que Pablo hacía, y voluntariamente entonces, con amor y con pasión y con agradecimiento para con Dios, ayudaban a Pablo en sus necesidades. Eso era lo que estaba pasando y lo que estaba sucediendo. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que podamos compartir. Qué bueno que podamos dar. Qué bueno que podamos dar para la obra de Dios. No hay, y tengo que aprovechar este momento y decirlo, no hay mejor inversión de nuestro dinero para la obra de Dios. No hay mejor inversión de nuestro dinero para la obra de Dios. Y como ustedes saben, aquí nosotros no manipulamos a nadie para que dé, igual que en los primeros cristianos, igual nosotros, todo el dinero que se recoge es voluntario. Es voluntario. Porque nosotros sabemos, yo sé cuánto se necesita para la obra de Dios. Yo sé que todo lo que damos aquí semanalmente, yo sé que quisieran dar mucho más. Quisiéramos dar mucho más para la obra de Dios. Nada nos detendrá. Nada nos pudiera detener para eso. A veces yo sueño con ser millonario y poder dar millones para la obra de Dios. Cada cristiano, cada persona que Dios ha llamado para su obra, sabe cuánto necesita su obra, ¿no? Es lo que vemos en la Biblia, es lo que vemos en los primeros cristianos, y de seguro que venimos cada semana a darlo con gozo, con alegría. Con gozo y con alegría. Pablo dice entonces, qué bueno que ustedes me han enviado esta ofrenda, qué bueno, pero quiero que sepan cuál es mi condición. No es que estaba desesperado, no es que estaba triste, no es que estaba frustrado, llorando por allí, hasta que ustedes me mandaron y ahora estoy contento por eso. No, es lo que Pablo está aclarando. Aquí Pablo dice, he aprendido a contentarme. Fíjense lo que dice Pablo en el versículo 12, he aprendido el secreto, el 11 y el 12. Pablo dice, he aprendido a contentarme. En el 11 y en el 12 dice, he aprendido el secreto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. He aprendido el secreto. Saben, Pablo estaba preso. Esa es otra cosa que tenemos que considerar. Pablo estaba preso. Ahora, Pablo no estaba en una cárcel, Pablo estaba en una casa y entonces él podía recibir visitas y él podía escribir en este momento. Él podía recibir visitas. Pero había momentos en que él pasaba por necesidades y también pasaba por abundancia. Nosotros vivimos en un mundo en donde hay momentos malos y momentos buenos, hablando materialmente. Hay momentos en cuando hay días en que nos va bien y hay días en que nos va mal. Hay unos días mejores que otros. Eso le pasa a todos los que viven en este mundo, cristianos o no cristianos. Pero dice que él había aprendido a estar contento, ya sea que tuviera o no tuviera. Él había aprendido a estar contento. Ahora, no solo a estar contento en necesidad, también a estar contento en la abundancia. La palabra contento que Pablo usa aquí no se refiere a que alguien
a alguien que se está riendo porque le contaron algún chiste. No se refiere a que en los momentos, Pablo no está diciendo que en los momentos que él estaba triste, prendió la televisión para ver un programa de risa y alegrarse la vida un rato. Esa no es la palabra contento que Pablo usa aquí. No significa eso esta palabra. La palabra contento más bien se refiere a satisfacción. A satisfacción. A estar satisfecho en la vida. Eso es lo que significa la palabra satisfecho. A estar satisfecho. La palabra contento. A estar satisfecho. No físicamente, sino más bien espiritualmente. Una satisfacción de la vida, en la vida. En la vida. Y Pablo dice, estoy satisfecho. No necesito nada más. Tengo una satisfacción. He aprendido a estar satisfecho en los momentos de necesidad y también en los momentos de abundancia. Eso es raro, ¿no? En los momentos de necesidad, Pablo aprendió a estar satisfecho. Pero también aprendió a estar satisfecho en los momentos de abundancia. Claro, porque hay personas que, o no, hay personas que cuando no tienen, envidian, anhelan, quieren, y cuando tienen, quieren más. La envidia no se les quita, o no se nos quita cuando tenemos, sino que queremos más. Este texto, entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se aplica cuando estoy mal, entre comillas, y cuando estoy bien. Este texto no se debe aplicar únicamente en momentos cuando estoy mal. Este texto, tú y yo lo debemos aplicar en momentos cuando estamos bien, cuando tenemos, cuando nos sobra. Porque podemos caer en la envidia, seguir cayendo en la envidia. Pablo dice, he aprendido a estar satisfecho, y vamos a verlo. He aprendido a estar satisfecho en momentos de necesidad y también en momentos de abundancia. He aprendido. ¿Has tú aprendido? ¿Sabes tú cuál es? ¿Has aprendido tú el secreto del que Pablo está hablando aquí? ¿Cuál es ese secreto? Bueno, no es ningún secreto. De que Pablo habla en el versículo 14. En el versículo 12, no es ningún secreto. Pablo lo dice en el versículo 13. ¿Cuál es su secreto? Pablo, ¿cuál es tu secreto? Bueno, aquí está. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a estar contento, he aprendido el secreto de estar satisfecho en necesidad, como también estar satisfecho en momentos de abundancia. ¿Cuál es tu secreto, Pablo? Mi secreto es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Se trata del contentamiento. El contexto es el contentamiento, es la satisfacción. Es más, cuando Pablo escribió esto, Pablo lo escribía pensando en las diferentes circunstancias que el ministerio lo llevaba a vivir. Mientras él predicaba el evangelio, mientras él cumplía la obra de Dios, diferentes circunstancias, era llevado por diferentes circunstancias, tantas circunstancias como necesidad, como también en abundancia. Un buen resumen de esta porción de la Biblia es, mientras hago la obra de Dios, en todas las circunstancias estoy satisfecho porque en Cristo recibo las fuerzas que necesito. Otra vez. Mientras hago la obra de Dios, en todas las circunstancias estoy satisfecho porque en Cristo recibo las fuerzas que necesito.
Eso es un buen resumen de lo que Pablo está hablando. No es una fórmula mágica para ganar un deporte. Este versículo no enseña que en ti está el poder para cambiar tus circunstancias. Eso no es lo que enseña el versículo. El versículo no está enseñando que tú puedes cambiar tus circunstancias de ser un perdedor a ser un ganador en tu trabajo o en tu deporte favorito. Este versículo no está enseñando, y vamos a verlo poco a poco, no enseña que nosotros podemos cambiar nuestras circunstancias. Eso no es lo que Pablo está enseñando, sino más bien que en Cristo podemos contentarnos y estar agradecidos en medio de las circunstancias. Si se lee y se le interpreta desconectado del tema en el que está, cuando no le prestamos atención al tema en el que está el versículo, le damos un significado diferente. Es más, cada persona y lo lee y lo entiende diferente y lo interpreta diferente. Si no tomas en cuenta, si tú no tomas en cuenta el contexto divinamente inspirado en el que está el versículo, vas a fallar. Porque cada texto tiene su contexto divinamente inspirado. Recuerden, Pablo lo dice. Pablo le dice a Timoteo que la palabra de Dios es inspirada. Toda es inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Si un versículo está inspirado por Dios, su contexto también está inspirado por Dios. Así que, ¿qué pasa cuando tú aíslas el texto y lo sacas fuera de contexto? Has menospreciado el contexto divinamente inspirado en el que está este versículo y le has dado el tuyo. El tuyo. Menosprecio el contexto en que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y le pongo mi contexto. Estoy jugando fútbol. Vamos a ganar este partido. Ese es mi contexto, ¿no? Muchachos, vengan acá. Vamos a ganar este partido. Ese es nuestro contexto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Se dan cuenta de lo peligroso que es esto? ¿Se dan cuenta de lo peligroso que es esto? Entonces, esto nos lleva a ninguna verdad. Nos lleva a ninguna verdad. No hay verdad. Cada uno ha interpretado el texto como quiera. No hay ninguna verdad. Todos tenemos la verdad. Qué peligroso es esto. Alguien dijo, no me acuerdo quién fue que dijo, pero dijo, la pregunta no es, ¿qué significa el texto para ti? O sea, no es la pregunta. La pregunta no es, ¿qué significa el texto para ti? La pregunta es, ¿qué significa el texto? Punto. No podemos interpretar el texto menospreciando el contexto divinamente inspirado. Todo. Algunas veces ya yo he explicado que la palabra todo, en algunas partes de la Biblia, la palabra todo no significa todo. La palabra todo no significa todo. El todo que usa Pablo aquí, en esta ocasión, tampoco significa todo. Por ejemplo, Mateo 3, otro ejemplo. Mateo 3, 5 y 6. Entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor de Jordán acudían a él, y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién salía a Juan para que lo bautizara?
¿Cuántas personas? ¿De Jerusalén y de Judea? Todas. ¿No dice así la Biblia? Todas. ¿Significa eso que no quedaba ninguna persona en Jerusalén? ¿Significa que desde el gobernador hasta el leproso, todos fueron bautizados por Juan? ¿Significa eso? ¿Significa la palabra toda Judea y toda eso? ¿Todo significa todo allí? No. Y es como nosotros hablamos también. Hay una fiesta en la casa, en mi casa, y la casa está llena, no se cabe más nadie en la casa, y yo digo, todo el mundo estaba en mi casa. O digo, toda la iglesia estaba en mi casa. ¿Quiere decir eso que no faltó ninguno? No, sino que había mucha gente. Eso es todo. Y cuando Pablo usa la palabra todo aquí, todo no significa todo. El todo está limitado por el contexto. ¿Qué quiere decir todo? Ese todo se refiere a solo dos circunstancias: escasez o abundancia. El todo de Pablo, todo se refiere solamente a dos cosas. Todo no es todo. En el todo de Pablo aquí, no entra que gane Panamá en el Mundial de Rusia. Ahí no entra eso. En el todo que Pablo usa aquí, no entra que pases el examen que vas a hacer de la universidad. No entra el carro nuevo que estás pidiendo. No entra la casa, la ampliación de tu casa que estás pidiendo. No entra eso. El todo de Pablo aquí, según el contexto, deja fuera muchas cosas. No entra todo. Todo no significa todo. Y cuando Pablo dice todo lo puedo, ese puedo no se refiere a poder conseguir cosas. No se refiere a eso. Cuando sacas el texto fuera de contexto, pareciera que es lo que dice. Y muchas personas lo interpretan de esa forma. Todo lo puedo conseguir en Cristo que me fortalece. Eso no es lo que Pablo está diciendo allí. Pero así como la gente lo interpreta, todo lo puedo conseguir en Cristo que me fortalece. Puedo alcanzar todas mis metas en Cristo que me fortalece. Eso no es lo que Pablo está diciendo allí. No es el puedo, no significa todo lo puedo conseguir. Esa no es la idea allí. Si tengo fe, puedo alcanzar todas mis metas porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Pablo no está diciendo eso. La satisfacción, el lo puedo, se refiere a poder estar satisfechos en todas las circunstancias. Puedo estar satisfecho en todo, es lo que Pablo está diciendo. Porque en Cristo soy fortalecido. En todas las circunstancias puedo estar fortalecido en Cristo. La satisfacción, el contentamiento es el contexto. Y la satisfacción no es algo natural en el ser humano, la insatisfacción sí. Proverbios 27:20, hablando del proverbista del corazón del hombre, Proverbios 27:20, está hablando de cómo es el corazón del hombre. Dice, el Seol, o sea, el lugar de los muertos, y el Abadón nunca se sacian, tampoco se sacian los ojos del hombre. Y en cuanto al dinero y a las posesiones, Eclesiastés 5:10, también hablando del corazón del hombre, dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. El hombre no se sacia. El hombre nacemos insatisfechos y muchos se mueren insatisfechos.
Nacemos insatisfechos y vivimos de igual modo. Otra vez, cuando no tenemos, queremos, y cuando tenemos, queremos más. Esa es nuestra naturaleza. Vivimos insatisfechos de todo, de todo. Prueba número 1, la televisión por cable, 200 canales. Ejemplos básicos, pero que demuestran cómo está nuestro corazón. 400 canales. Y usted va por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5, por el 6, por el 7, cambiando hasta el 100, y no encuentra que ver 101, 102, 103, 150, 190, 203, y no encuentra que ver. Y después queda viendo una película en Canal 13. Diez pares de zapatos y no tengo zapatos que ponerme. La insatisfacción de nosotros, de nuestro corazón. Y saben, podemos pasar una hora haciendo una lista de todas las cosas en las que somos insatisfechos. La envidia o la comparación es una muestra de lo insatisfecho que es el ser humano. ¿Alguna vez has comparado lo que tienes con otro? ¿Sí? Esa es una muestra de tu gran problema. Es una muestra de tu gran problema de la insatisfacción. Cuando comparas. Quisiera tener. Esa es una prueba del gran problema que tú tienes, que tenemos. De los pecadores que somos. La insatisfacción. Pero en Cristo, solo en Cristo todo cambia. Es por eso que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. En Cristo. Es en Cristo. El contentamiento del que Pablo habla solo se puede experimentar si estás en Cristo. Esta frase en Cristo o su equivalente en Él o en el Señor, Pablo la usa en todas sus cartas. Y alguien las contó y dice que son más de 130 veces. Pablo menciona en Cristo, en Cristo, en Cristo, en el Señor, en Él, en Él, en Él, en el Señor, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en todas sus cartas. Algunos dicen que esta es la frase favorita de Pablo, en Cristo. En Cristo. ¿Qué significa en Cristo? ¿Qué significa eso? Esta es una posición, una ubicación en la que Dios solo puede colocar a alguien. Si yo estoy en Cristo es porque Dios me ha colocado allí, en Cristo. Si tú estás en Cristo es porque Él te ha colocado, porque Dios te ha colocado ahí en Cristo. Nadie nace con esa posición. Nadie nace en esa posición. Para que tú estés en esa posición, tiene que venir Dios y colocarte en esa posición, en Cristo. O tú estás en Cristo, o tú estás fuera de Cristo. Una de dos. O como dice Pablo, o estás en Adán, o estás en Cristo. A Adán como bajo el pecado. Estar en Cristo es una posición en la que gozamos privilegios divinos, celestiales, especiales, únicos o particulares que no puedes gozar estando fuera de Cristo. Es en Cristo donde alguien, una persona, puede gozar de privilegios especiales, celestiales. Como por ejemplo el perdón. Somos perdonados en Cristo. La justificación, somos justificados en Cristo. La adopción, somos adoptados en Cristo. La santificación, somos santificados en Cristo. La oración también, por ejemplo, como dice el salmista, que él escucha las oraciones de los justos. ¿Qué justos? Aquellos que han sido justificados en Cristo. La disciplina es otro privilegio de estar en Cristo.
Somos disciplinados, corregidos. Ese también es un privilegio. Y la fuerza, como vamos a ver ahora, la fuerza es un privilegio de estar en Cristo. Es en Cristo que gozamos de un contentamiento que no puede ser opacado por la escasez y que no puede ser saboteado por la abundancia o desvirtuado o distorsionado por la abundancia. Ahora, esto de estar feliz, no se trata de estar feliz con la vida. Ah, no, sí, yo estoy feliz con la vida y con la salud, siempre. No se trata de eso, porque inclusive hay ateos que son felices, que tienen muy poco y son felices. Usted le pregunta, ¿tú eres feliz? Sí, yo soy feliz. Con la vida, con la salud, por el aire que respiro, por el amor. Pero esa es una pobre felicidad, ¿saben por qué? Porque cuando se le acabe la vida, se le acaba la felicidad y el contentamiento. Pero el que está en Cristo tiene un contentamiento que es eterno y que es para siempre. No se acaba. Jesús mismo lo dijo, Juan 4:14, cuando estaba hablando con la mujer samaritana, que Jesús le pidió agua, pero que Jesús le dijo, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Eso es satisfacción. Eso es satisfacción. ¿Quién promete algo así? ¿Quién promete algo así? ¿Quién dice que Cristo es asombroso? ¿No es así? Si bebes del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás. Jamás. Nunca más te va a volver a dar sed. Nunca más. Eso es satisfacer a alguien. De esa satisfacción en la que Pablo está hablando. Cuando dice, yo he aprendido a estar satisfecho en estas dos circunstancias, en la escasez y en la abundancia también. Y es la fuerza, y es por la fuerza que recibe en Cristo. Si hay una verdad, para ir terminando, si hay una verdad que muestra este versículo, no es que somos los conquistadores de nuestros sueños o nuestras metas. No es eso lo que estaba Pablo enseñando. Todo lo contrario, más bien que somos débiles. Somos muy débiles y necesitamos en Cristo este privilegio de recibir fortaleza. Pablo dice, si yo puedo estar contento y satisfecho es porque en Cristo soy fuerte. Es porque en Él recibo fuerza. Si no fuera por el poder de Dios en mi corazón, en mi mente, sería otra persona. Es por la fuerza que recibo estando en Cristo que puedo experimentar satisfacción. Esa fuerza, este es el privilegio, este es otro privilegio que recibimos si estamos en Cristo. La vida cristiana es una vida donde recibimos fuerza de Dios. La vida cristiana consta de estar cada día recibiendo las fuerzas de Dios, fuerzas divinas. Y Pablo ve, en lo que estamos leyendo, Pablo ve la insatisfacción y el no contentamiento como algo fuera de la voluntad de Dios. La amargura, el desagradecimiento, la frustración, desesperanza, todo eso, la envidia, la insatisfacción que sientes cuando tienes cosas y quieres más. Pablo ve todas esas actitudes como fuera de la voluntad de Dios. Un hijo de Dios no debería practicar tal mentalidad o tal actitud. El mismo poder que necesitamos para la escasez
Es el mismo poder que necesitamos para la abundancia. El mismo poder la misma fuerza que yo necesito cuando estoy en escasez, necesito la misma fuerza cuando estoy en un tiempo de abundancia, porque en las dos circunstancias puedo pecar contra Dios. Y para no caer en ese pecado, en esa práctica, mis fuerzas no me sirven para nada. Necesitamos las fuerzas y el poder de Dios. Necesitamos la intervención de Dios con su poder desde que inicia nuestro nuevo nacimiento, nuestra nueva vida, hasta que termina nuestra nueva vida aquí. Toda nuestra vida aquí, desde que nacemos de nuevo, necesitamos la intervención de Dios y su fuerza en nosotros. Claro, solo se logra eso estando en Cristo. Sin el poder de Dios no podríamos haber nacido de nuevo, sin el poder de Dios no podemos vivir esta vida nueva. No podemos. Qué maravillosa provisión de Dios para nosotros. Sus fuerzas. Qué maravilloso privilegio. Qué maravillosa verdad. Qué maravillosa provisión. Entonces la desesperanza, la frustración, la insatisfacción no tienen cabida en nuestra nueva vida. Contamos con la provisión de las fuerzas de Él, en Él, para no pecar contra Dios. No importan las circunstancias por las que estemos pasando, contamos con sus fuerzas para no pecar contra Él. Yo no tengo que cambiar ninguna circunstancia para experimentar esta maravillosa verdad. Por favor, hermanos, hermanas, no rebajemos esta maravillosa verdad aplicándola a que gane mi equipo favorito. O aplicándola a alguna meta personal para conseguir algo. No. Algunos dicen que el principal tema de la carta a los filipenses es el gozo del cristiano. Y esta verdad lo refleja bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un gozo maravilloso. Es un gozo maravilloso. Podemos estar satisfechos si estamos gozosos y si estamos firmes. Y vamos a poder estar más bien firmes. Es por eso que Pablo les dice en 4:4, regocíjense, ¿se acuerdan? Regocíjense en el Señor. Otra vez lo diré. Regocíjense. Esta verdad es un gozo maravilloso. Vamos a orar.